Estás escuchando El patriarcado es un juez. Soror, revista feminista. Por nacer. Y nuestro castigo En UTA Radio. es la violencia que ya ves. Hola, bienvenidos y bienvenidas a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com, así como los domingos a las 11 de la mañana. Igual, por www.radiouta.com a las 11 de la mañana. Este video estará en estreno por nuestro canal de YouTube, Soror Encuentro Feminista. Así, al pendiente quedamos. No olvides darnos un like, dejarnos un comentario y seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, Soror Encuentro Feminista. Todos los domingos a las 11 de la mañana estamos estrenando el video con el tema de la semana. En esta ocasión tenemos con mucho gusto, como siempre, con mucho cariño, mucho afecto y con una gran expectativa sobre el tema de la charla a Said Vázquez, a Said Israel Vázquez Salinas. Bienvenido, Said. Gracias, Tolka. Como siempre, un gusto poder platicar con ustedes. Pues el gusto es mucho más de nosotras, de Soror Encuentro Feminista y por supuesto del público que nos sigue semana a semana. Pues ahí, ¿qué nos cuentas de la vida? ¿Qué nos cuentas con respecto a este tema tan interesante que hoy traemos y donde tú eres, pues, quién sabe de este tema, ¿no? Que ya llevas muchos años en diferentes ámbitos de la vida, de lo cotidiano, además en la actividad académica, en la actividad en otros espacios donde te desempeñas. Este tema que causa, pues, inquietudes, preguntas, que causa hasta temores. Entre la resistencia, no, entre la organización y la resistencia, los movimientos sociales. Como yo soy un poco provocadora, diría entre la resistencia y la organización, pero el título del programa es así: entre la organización y la resistencia, los movimientos sociales. Aquí con Said Vázquez Salinas. Said, cuéntanos, antes de entrar en materia, ¿quién es Said Vázquez? ¿Qué hace Said? Gracias. Bueno, pues de entrada, bienvenidos aquí a Etnografía Estudio. Hacemos también un programa, un podcast que se llama La Bitácora Antropológica. Yo soy sociólogo de formación y tengo una maestría en antropología social. Y bueno, a partir de ahí, me he interesado, pues, sobre todo en el caso de la sociología, a lo que a mí me parece que es uno de los temas muy sociológicos, que son los movimientos sociales. En el caso de la antropología, pues más sobre la cuestión que tiene que ver con la religión. Y creo que el tema efectivamente tiene que ver primero, a lo mejor tú eres muy provocadora y yo muy esquemático, pero primero es la organización y luego la resistencia. No puedes resistir si no estás organizado. Entonces, por eso lo pensé de esa forma. Primero nos organizamos y luego ya resistimos. Total de acuerdo. Está bien, maestro. ¿Qué onda? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Fíjate que me gustaría empezar con que también nos cuentes de este espacio donde en fecha próxima, posterior al 11 a este domingo de octubre, a este domingo que será 16, ¿cierto? ¿O 17? A este próximo domingo. Ajá. En tu espacio, en el espacio de la Bitácora Antropológica, tendremos este programa. Platícanos cuándo se dará este programa en tu espacio, cómo se llama, cómo llegar a él, cómo acceder a tu espacio. Gracias. Sí, mira, no, es el 25, me parece, el 25 de octubre, son los martes. Sí. Y, bueno,
La bitácora antropológica es un espacio, yo después de que lo llevamos 24 episodios, me di cuenta que era un espacio muy punk, en el sentido de que lo hice pues, con lo que tenía a la mano, con lo que contaba, ¿no? Y, y de alguna manera es como muy rasposón, digamos, ¿no? No hay, hay poca producción. Es un espacio donde nos encontramos como sujetos en el quehacer social. La idea es que a través del discurso nos reconozcamos como parte de una misma cosa, pues de un mismo universo como personas. Y comenzó, digamos, con temas personales, con temas míos, justo después de haber platicado con ustedes acerca de las brujas, hace 2 años o 3 años, antes Cuando de la inició este pandemia. programa en www Radio UTA, Antes de la pandemia tuvimos una charla sobre las brujas y como ¿sí? al mes yo hice mi primer episodio, que fue también casi como el tema que habíamos platicado de las brujas. Después de eso empecé a invitar colegas que pues han trabajado distintos temas o que son especialistas en algunas cosas. Y así se fueron 24 episodios. Después nos fuimos a la segunda temporada. La segunda temporada fue como con gente top, ¿no? Entrevistamos músicos, entrevistamos ya no tanto colegas, sino gente, digamos, pues que hace cosas, ¿no? Y que quería yo que tuviera la posibilidad de estas personas pues de que los demás lo conocieran. La tercera temporada es como gente común que hace cosas extraordinarias, y ahí fue otra temporada, digamos, muy interesante porque pues son como estos anónimos que andan por ahí, gente de a pie, pero que en realidad pues hace cosas muy padres, ¿no? Véanla, está en YouTube como Bitácora Antropológica, también en el Facebook Bitácora Antropológica, o en el Instagram, igual, también Bitácora Antropológica. Y en Spotify pueden escuchar los audios. Sale cada 8 días, todos los martes. Estamos en la 4ª temporada. Esperamos igual contar pues, con el espacio y el tiempo para hacer 24 episodios más. No sé si vaya a haber una quinta, pero pues es algo que pues me da la impresión que es un ejercicio, insisto, no académico, es un ejercicio eh, no académico en el sentido de que no tiene esta rigurosidad académica, pero sí tiene el carácter académico de la reflexión teórica y analítica y metodológica sobre temas de interés social, ¿no? Digamos, no es esta onda muy rigurosa en términos académicos y nos reunimos bigotes y eh, decimos cosas con como si sentáramos yo a platicar y compartir esta charla interesante y a mis amigos interesantes con el mundo. Esto fue a Qué partir de tener, interesante, pues, de conversaciones que tuve qué con algunas interesante, personas, pues, Isaí. ¿por qué no compartirlas con los demás, no? Por estas fechas, por el mes de noviembre. Hoy en día te hemos invitado con un tema que causa inquietudes y que quisiéramos que desde esta perspectiva tuya, que es como muy enriquecida, ¿no? Desde tu parte como de activista, tu parte de académico, tu parte de compromiso con la sociedad, que revisáramos el tema entre la organización y la resistencia a los movimientos sociales. ¿Sabe qué es un movimiento social?
¿qué son los movimientos sociales? Déjame citar a Alan Turing. Dice: un movimiento social popular es un agente fundamental de la vida social. No puede nunca tomar el poder por sí mismo e identificarse con la sociedad. Es un agente de impugnación, no de gestión. Es decir, los movimientos sociales, Toika, no aspiran al poder, son organizaciones horizontales, donde los actores se van organizando en contra de alguna cosa que les esté afectando, pero lo interesante de los movimientos sociales es que intentan transformar algo que Turén llama el sistema de acción histórica. Y el sistema de ¿Qué es acción, eso, Said? el sistema ¿Qué de es acción eso? es, digamos, en una palabra es la cultura, pero es todos los valores, todas las normas, todos los saberes que hay, pero se llama de acción histórica porque es mirando hacia el futuro, no es algo que está en el pasado. ¿No? La histórica no significa que sea el pasado. Es decir, el movimiento social aspira a modificar esos valores, esa cultura que está en la organización, ¿no? En la sociedad. Sí. Y además, cuando hablas tú de horizontalidad, fíjate qué interesante y esto que señala tu rey y que tú traes. Son movimientos que además son horizontales. Las relaciones entre quienes participan son de horizontalidad, ¿no? No sé si de igualdad, la igualdad a lo mejor es aspiracional, pero bueno, de un trato horizontal. Eso es muy difícil de comprender, Said, para la gente en lo cotidiano es muy difícil de comprender que no haya un liderazgo, que no haya quien diga qué hay que hacer. Por lo regular, siempre se busca esa figura, ¿no? Y esa figura está ahí presente y la siguen nombrando y entonces la gente dice, ay, es que obedecen a los intereses de alguien. Es que alguien los está mandando, tal o cual persona, tal o cual partido, tal o cual magnate, tal o cual político. Háblanos más de esta horizontalidad para comprenderla. Fíjate que es muy también, pues, significativo que los movimientos sociales, dice Turén que el movimiento social más importante del siglo pasado fue la Revolución Mexicana. Y retomo este ejemplo de la Revolución Mexicana porque la mayoría de los movimientos sociales se da en el campo, donde hay una organización ya, donde, digamos, no está fragmentada la sociedad como en las ciudades, ¿no? Quizá el movimiento del 68, que tiene una fuerte identidad, que es una de las características que deben tener los movimientos sociales, y son estudiantes y tienen una oposición muy clara, que era su pliego petitorio. En el pliego petitorio estaba claramente su oposición y eso va fortaleciendo la identidad de este actor. No, no hay, digamos, un movimiento social tan fuerte quizá como es el de los estudiantes. Las mujeres también tienen esa organización horizontal y de una forma muy, digamos, muy fuerte, pues está como muy concentrado esa identidad de género, en el caso del movimiento feminista. Y sí. lo que yo sé es que es en las ciudades, porque en el campo se da a través de la organización de los ejidos, de la organización de las iglesias, ¿no? Digamos, de la mayordomía, de los barrios, organizaciones previas que tienen los campesinos. Y en el caso de las ciudades, pues es difícil que tengamos una organización, ¿no? La organización vecinal, pues no tiene esa fuerza que tiene, digamos, la organización comunitaria. Es decir, es más sencillo decirlo de esta forma, perdón, pasan de la comunidad a la organización del movimiento social. Y nosotros no tenemos esa posibilidad, ¿no? de ser comunitarios. Y ahí en la comunidad es donde está la horizontalidad. Entonces, qué interesante porque, pues en principio, toda persona organizada es parte de un movimiento social, ¿no? Toda persona organizada con otras es parte de una
del movimiento social. La otra característica que tú atraes de tu es que cuando señalas que miran hacia el futuro. Sí, mira, yo no sé si toda organización, ¿no? Toda organización social tiene que ver con un movimiento social. Yo no lo diría así, porque esto que te decía del sistema de acción histórica, que es mirar al futuro, es la principal característica del movimiento. Ahí tenemos, te decía yo, el 68. Tenemos el caso de Atenco, ¿no? Aparentemente es un movimiento que tiene que ver con la tierra, la tenencia de la tierra, pero déjame hacer el anuncio que la bitácora antropológica este martes 18, si mal no recuerdo, sale Sí. su primer episodio de la temporada 4 y ahí platicamos con César del Valle, que es un miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, y ahí en el discurso de él ustedes van a poder identificar dónde está pegando al sistema de acción histórica. Él no está, el movimiento de Atenco, digamos, no podemos encasillarlo en el terreno de la tenencia de la tierra, sino es un movimiento que está trascendiendo no solamente a lo ecológico, sino también a estos de la vida, que yo les decía hace rato que es la cultura. Esa es una característica muy importante de los movimientos sociales, Toica, que trasciendan, digamos, el nivel de la demanda, el nivel de la demanda inmediata, es decir, del agua, del drenaje, de las cuotas salariales, de las cuotas escolares, de cualquier otra cosa que digamos que es una demanda que yo estoy organizándome y protestando con la gente, con mis congéneres, con mis amigos, con mis vecinos. Un movimiento social trasciende esto de la demanda. Por eso Claro, yo qué digo que son, interesante porque sí, sí, no, por eso yo dilo, digo que dilos son ahí. la sociología pura, pues, el elemento que más sociológico que existe. Qué interesante. Justo que ahorita que has señalado los movimientos estudiantiles, hoy en día están varias escuelas y facultades de la Universidad de la UNAM paradas, en paro. Y quien sostiene este paro, ¿no? Y quien sostiene las demandas, quien muestra las demandas, son los estudiantes y las estudiantas organizadas en un movimiento social. Ellos presentan peticiones que tienen mucho tiempo, donde muestran las carencias desde hace mucho tiempo. Pero justo lo que tú dices, además de que presentan la demanda, miran hacia el futuro. ¿Cómo podrías describir este movimiento social de los estudiantes, de hombres y mujeres estudiantes de la UNAM en estos momentos? Mira, por supuesto que se requiere pues más datos, ¿no? Es como cuando vas al médico y le dices, me duele la panza, y el doctor te dice, bueno, pues Sí. tómese esto, o tómese un té, ¿no? Dices, vamos a hacer unos análisis, vamos a ver qué es lo que le está pasando, a lo mejor es una infección, o a lo mejor nada más, no sé, está una cosa más tranquila, ¿no? Entonces, más o menos pasa lo mismo en el caso de los objetos de estudio de lo social. Necesitaríamos tener elementos, análisis, estudio, ¿no? Para poder determinar, digamos, la trascendencia del movimiento. Yo te decía hace rato, si mal no recuerdo, que una de las cosas, digamos, que son como muy difíciles, y quisiera darles como un tip metodológico. Cuando uno está haciendo una investigación y lee cosas como las de la producción de la sociedad de Alan Turing, la teoría es muy grande. Y entonces a la hora que nosotros queremos ver nuestro objeto de estudio, que es la prepa 3, pues resulta que le queda muy grande. Entonces lo que tenemos que hacer es como recortarla, porque la realidad no la podemos modificar, ni ampliar, ni hacer cortita, pero sí la teoría. De tal manera, encaje que cubra esa realidad y nos permita explicarla, nos permita dar claridad sobre lo que está pasando, ¿no? Digamos, la teoría es una especie de traductor de la realidad. La realidad está ahí, amorfa. Nosotros, teoría, y lo que hace es como traducirnos qué carajo es lo que está pasando ahí en esa realidad amorfa. Entonces, el sistema de acción histórica es
no es como la gran cultura que van a transformar los chavos estudiantes, sino las propias reglas del juego dentro de su ámbito, dentro de la escuela. Entonces habría que revisar efectivamente qué tan fuerte está la identidad de ellos, qué tan fuerte es la oposición, si es muy clara, más bien, más que fuerte es si hay mucha claridad o qué tan clara es la oposición y la identidad, que son dos cosas que van paralelas y a la vez van como enfrentándose. Una sin la otra no puede existir, la identidad y la oposición. Y después, a través de sus demandas, ver el sistema de acción histórica si realmente sí está pegando, digamos, en las reglas del juego, en las reglas, por llamarlo de alguna forma, las reglas del juego al interior de la escuela, ¿sí? Y quizá Sí. acabe el movimiento y las reglas empiecen a cambiar poco a poco. Es decir, la norma, la costumbre, la cultura misma del quehacer entre los estudiantes y los profesores o los que habitan ese lugar irá transformándose con el paso del tiempo. No sé si me Y permites esto poner un llevará, ejemplo. claro, adelante, sí, sí. Mira, por ejemplo, recuerden lo que pasaba en el 68. Por ahí hay un poema de Gabriel Said donde dice que los hombres vestían de azul y las mujeres de rosa y marchaban, no sé qué rollo, ¿no? Perdón por no saberme el poema por completo. Pero después del 68 eso cambió, porque entonces los hombres podíamos usar arete y ya no era una cosa que podíamos ser señalados de algo, o el pelo largo. Ajá. Entonces, digamos, el sistema de acción histórica, digamos, la gente diría, no, pues es que el movimiento del 68 era en contra de la abolición o que desaparecieran los granaderos. Entre renglones, de manera global, venía una transformación de la cultura, de las relaciones de poder que existían, de los padres y los hijos, del patriarcado de alguna forma, por llamarlo de alguna forma. Y de la Y entonces, autoridad, de toda y de la autoridad. autoridad y de los partidos políticos, etcétera, ¿no? Digamos, de la libertad. Por eso estaban luchando los chavos del 68. Y entonces esa libertad tiene que ver con los aretes, tiene que ver con el uso de una camisa rosa, un hombre, un pantalón, una chava, una camisa azul, una chava, ¿no? Esas son las transformaciones que se fueron dando, pero con el paso del tiempo, no necesariamente en los 70s, sino a lo mejor 15 años después, 20 años después, 30 años después, se fue transformando ese sistema de acción histórica, gracias a ese movimiento. ¿Y eso es trascendencia del movimiento social, Said? ¿Eso sería también Sí, trascender? no hay, dice Touraine, no hay forma de pensar la democracia si no es a través de los movimientos sociales. La democracia solamente se da a través de los movimientos sociales. No hay un actor que genere, y para eso es digamos, es muy radical en el sentido sociológico, porque no está hablando desde la ciencia política. Un politólogo quizá nos diría que son los partidos políticos los agentes democráticos. Touraine nos dice, ni madres, es la propia sociedad de manera horizontal la que transforma las reglas y nos lleva a la democracia. No son los partidos políticos. No aspiran al poder, pero es lo más democrático que existe. ¿Sí me explico? Y cambian las reglas del juego. Sí. Y entonces, Sí. digamos, eso pasa en el 85, Toika, con el movimiento del temblor. Se junta con el movimiento del CEU del 86. ¿no? Estudiantes. Ajá. Termina en el 88, eso ya está muy dicho, pues, por algunas personas. Esta confluencia de movimientos, el 85, el 86 y el 88. Pero viene la inercia del 68 junto con estos tres movimientos. ¿Y a dónde nos llevan? Digamos, para resumir, pues a la creación del INE, digamos. A la transformación de las reglas del juego. Y no aspiraban al poder ninguno de los movimientos estos que te estoy diciendo. Ni los estudiantes del 68, ni la gente del 85 que se movilizó por vivienda, ni los chavos del CEU, ¿no? Tampoco aspiraban al poder. Pero ese movimiento sí hizo más permisiva la sociedad, más incluyente, más democrática, en una palabra.
por eso son trascendentes y por eso son muy importantes los movimientos sociales. Mucho más participativa, ¿no? Y participativa también con recogiendo, reconociendo y recogiendo las diversas causas para diferentes grupos de personas. Recientemente leía yo a raíz de que Noam Chomsky estuvo aquí estuvo online el sábado en la FIL del Zócalo, en la Feria Internacional del Libro del Zócalo, pero justo que retoma esto que tú bien señalas, la democracia se mantiene de los movimientos sociales. Para que se garantice la democracia, los movimientos sociales deben seguir vigentes. Igual, hace unos años escuchaba yo, fíjate, a una mujer que era en ese momento como la ministra de Cultura en París, en Francia, y ella decía, es importante conservar los espacios de reunión, es importante seguir privilegiando las ciudades, los territorios deben de conservar sus espacios de reunión, así sean las cantinas, así sean los centros culturales, así sean las universidades, deben de conservar sus espacios de reunión. Después llega la crisis de salud por la pandemia del COVID-19 y se modifica esto, ¿no? Se modifica el espacio físico, pero no así las interacciones entre las personas, las interacciones sociales. Se mantienen, pues, por la vía del online, por la vía de las comunicaciones, y hoy a unos meses de que, digo, la pandemia no ha terminado, pero que ha disminuido bastante, vemos la actividad social fuerte. Lo vemos aquí en la Ciudad de México con el movimiento de estudiantes en estos días, lo hemos visto con las manifestaciones del movimiento feminista de las mujeres y de las mujeres organizadas, lo vemos con el caso de Ayotzinapa, lo vemos con el caso de los 43. Estos ahí, entonces, es otra de las características de los movimientos sociales, la trascendencia. Mirar al futuro, la trascendencia. ¿Y cuáles otras características, Said? Te decía yo, el que no buscar el poder. ¿Sí? Que quisiera poner como el ejemplo, digamos, contrario, que es el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el STL. El STL no surge como un movimiento social, ¿no? Y algunos sí es un movimiento social, no, porque aspiraba al poder, no entraría dentro de la etiqueta, digamos, el cajón de movimientos sociales en términos históricos, ¿no? Pero el movimiento se formó y dejó de aspirar al poder, y entonces ese movimiento indígena está intentando cambiar las reglas del juego, de que entre, digamos, los indios y los que no son indios. Esas reglas del juego son las que se están intentando modificar, ¿no? Con el movimiento zapatista. El movimiento de las mujeres creo que es el movimiento más fuerte que se da en términos urbanos. Y está, yo, ¿quién más? Yo no puedo decirte qué es lo que tú sabes más que yo sobre lo que está intentando transformar el movimiento de las mujeres, ¿no? Y ese movimiento, Sí. por eso son aterradores para el poder, porque de alguna manera atentan, no aspiran al poder, pero atentan contra lo que lo sostiene al poder. Y entonces el poder o los poderosos tendrán que también modificar sus reglas del juego y en ese sentido perder un poco de poder. Y el poder ya pierde, al perder verticalidad el poder, pues digamos, pierde fuerza. Siempre la fuerza va a estar, digamos, de la sociedad mientras se mantenga la horizontalidad, ¿no? Podríamos decir, y hay algunos que sabrán más que uno, pues, ¿no? Sobre lo que fue el movimiento del 68, decir, no, pero es que también eran verticales. Por ahí, el alumno de Touraine, Sergio Cermeño, dice, nos habíamos convertido en el Soviet Supremo y nada más nosotros decidíamos, ¿no? Sí, o sea, no hay una pureza, no es un modelo ideal el movimiento social. Por supuesto que hay estas cosas donde sí hay
de alguna forma algún grupo, alguna élite, que son los que representan el poder, ¿no? O que toman las decisiones, o que aparentemente toman decisiones, pero regularmente hay una horizontalidad, hay una asamblea donde se toman las decisiones, hay alguien que sale, por supuesto hay alguien que sale y que da la cara por el movimiento, ¿no? Pero no significa que él toma la decisión de manera unilateral, sino que regularmente hay una decisión colectiva. Yo decía, Claro, la comunidad, el sentido comunitario, la organización comunitaria es vital para la fuerza que debe tener un movimiento social, porque la identidad, que es la característica, son tres características: la identidad, la oposición y atacar el sistema de acción histórica. Esas son las tres características. Por eso yo decía, a lo mejor es muy sencillo leer a Touraine. No sé si ahí lo alcancen a ver, sí, sí lo vemos, claro. ¿no? Porque es de una sencillez, pues, ¿no? Miren, por ejemplo, dice, el sistema de acción histórica es el sistema de repercusión de la historicidad sobre el social. Yo quisiera subrayar práctica social. Es decir, cultura, reglas del juego, etcétera, es sobre las prácticas sociales, es que ahí pega el sistema de acción histórica. No es un conjunto más o menos coherente de valores o de principios, sino la vinculación de elementos en tensión unos contra otros, porque mediante ellos la sociedad es cabalgada por su doble. Es decir, la sociedad está cabalgando sobre los elementos que le da, digamos, cada elemento sobre los valores y los principios. La vinculación de estos valores y principios hacen la práctica social, diría Touraine. Y entonces esto es el sistema de acción histórica. Esto es lo que el movimiento social quiere cambiar. Por eso, la Revolución Mexicana, que no era la toma del poder, sino era la participación de los indígenas, la participación de los mestizos, la libertad, la democracia, lo que se estaba buscando. Esto está en esta mítica y romántica historia de que nadie se quería sentar en la silla presidencial cuando llegó Zapata y Villa, ¿no? Es un claro ejemplo de que ellos no aspiraban al poder. Ellos estaban en otro rollo. Claro. Y entonces ahí retomo algo que ya señalaste. ¿Por qué generan miedo? ¿Por qué generan terror? Porque, como hoy lo vemos en esto que ha difundido los hackers de Guacamaya, que han presentado, que muestran una lista, presentan la lista esta de grupos y organizaciones sociales y le señalan con niveles de peligrosidad altísimos, ¿no? Así como, por ejemplo, comparar a las madres que pelean por los medicamentos de cáncer para sus hijos, para atender el cáncer de sus hijos, y presentan, por ejemplo, a las feministas con un nivel de peligrosidad tan alto como el de un cártel, como un cártel del narcotráfico, como un cártel de la delincuencia organizada. ¿Qué lleva a pensar de esta manera? ¿Qué lleva a esto? No me refiero a cómo es que se clasifican en más o menos peligrosos, no, sino a este miedo que parece que cambió de bando, ¿no? ¿Qué lleva? Mira, yo creo que más bien es como la posibilidad de modificar cuando la organización social está poniendo en riesgo los pactos que existen. Creo que entonces es cuando se pone va cambiando de nivel, digamos, de riesgo. Y me da la impresión que también tiene que ver un poco con lo que yo llamo el desconocimiento de lo que yo llamo la sociología, del lado oscuro de la sociología. Porque
creo que si analizados cada uno de los movimientos podrían ser reclasificados de una manera diferente su nivel de riesgo o su nivel de peligrosidad, ¿no? Porque no están aspirando, o sea, nada más hay que identificar que no están aspirando a derrumbarnos o a modificar la regla. Quieren medicinas, cabrón, pues es esto. Esa es su demanda inmediata. Se la damos y ¿qué va a pasar? ¿No? No quisiera hablar mucho, yo le llamo el lado oscuro de la sociología porque es como el conocimiento que nos permitiría desarmar, desestructurar los movimientos sociales, no dejarlos crecer, digamos. ¿Sí me explicó? O sea, Sí, entonces, porque conoces el objeto, digamos, entonces sabes qué tornillo tendrías que desatornillar para que se desarmara. sí, Said. No hables mucho de eso, ¿cierto? entonces, entonces, No, no, este, no. creo que una falta de conocimiento de esa parte o de niveles de organización hace pues que se clasifique de una forma pues muy errónea, pues, o poco, no sabemos, como dices, ¿no? No tenemos los elementos para la clasificación. Una clasificación regularmente debe tener como un índice, ¿no? Para decir, cumple con esto, pues lo pasamos para acá. Es esto? No, esto no va para acá, ¿no? Como un checklist. Entonces, no tenemos ese checklist que hicieron para clasificar el nivel. Pero creo que sí sienten que es como natural, que estaba como, pues dándole cosquillas al status quo, ¿no? Como haciéndole ruidito, como moviéndolo, y entonces, ay, pues sí puede ser muy riesgoso estos cuates, ¿no? Porque nos están moviendo. Digamos, son distintos movimientos, distintas organizaciones, no pueden estar en el mismo lugar los padres ni las chavas, pues yo lo veo como que las chavas son más, no más peligrosas, sino con mayor organización, ¿no? Y con mayor trascendencia que los padres. Y te digo, ¿por qué es el asunto? Pues vamos a darle la medicina y se van a calmar, cabrón. Quizá Sí, lo que alimenta también el movimiento tiene que ver con la oposición. Yo te decía hace rato, la identidad va en paralelo y enfrentándose a lo contrario. Y entonces, si la identidad es leve, pero no hace mucho caso al opositor, pues entonces esto fortalece a la identidad. Si no hay una escucha de este lado, si el opositor dice, también es como parte del lado oscuro de la sociedad, vamos a sentarnos. ¿Qué pasó cuando Ramón de la Fuente les dijo a los estudiantes del CGH, vamos a sentarnos a platicar? Se diluyó un poco el movimiento, perdió fuerza la identidad, porque había un sector que estaba, ni más, diálogo no, otro sector sí, cuando le dijo, vamos a negociar, vamos a dialogar, se difuminó la identidad del movimiento, ya no tenía la misma fuerza, porque muchos se fueron, dijeron, no, pues ya valió gorro esto, cabrón. No era no negociar. Entonces se debilitó y entonces se pudo platicar. Entonces, creo que la falta de acercamiento, falta de un acercamiento real a las demandas o de superar las demandas también hace que los movimientos se fortalezcan. Eso pasa también con las chavas, ¿no? Si a las chavas se les sentara, se les platicara, se cediera en sus movimientos, pues vas desarticulando el propio movimiento. Y esto no es cosa de una gran estrategia ni de leer a Touraine, cabrón. Esto es sentido común, básico, ¿no? sí, Said, pero pues no digas más de ello porque justo te va a llevar de asesor la GN, ¿no? Pero fíjate, sí, justo, también hay que saber cómo se acercan ya cuando quieren establecer las mesas de diálogo, porque pues no se pueden acercar, digamos, de manera engañosa, ¿no? Cuando ya es un movimiento fortalecido, donde, como lo dices, hay identidad, etcétera. Entonces, pero no des más tips en ese sentido, no des más teoría ni más
conocimiento, porque te quiero pedir algo. De los movimientos sociales que tú has estudiado, que tú has conocido, que has mirado, que has seguido, ¿cuál es el que te deja más? A ti como estudioso de los movimientos sociales, además, entre otras cosas, entre otras áreas de estudio que desarrollas. Fíjate bueno, quizás porque me he acercado recientemente más, es el movimiento de Atenco, Sí. porque desde un principio, o sea, hace 20 años, discutíamos en el salón de clase, o se planteaba ahí en el salón de clase, cómo el asunto no tenía que ver con la tierra. O sea, no era porque le estaban comprando a 7 pesos el metro cuadrado de tierra, sino el valor que tenía la tierra. Y en ese sentido estamos hablando de elementos intangibles y culturales. Para nosotros a lo mejor sí tiene un valor la tierra y podemos vender nuestra casa, vender donde vivimos o nuestro área de trabajo, etcétera. Pero para el caso del campesino no, porque ahí, digamos, tiene otro valor, un valor simbólico, el espacio, ¿no? Y entonces, digamos, ahí se atravesó, ¿no? Se juntó con el movimiento zapatista. Después llegó a Ayotzinapa, después llegó los profesores, ¿no? Y entonces se convirtió no solamente en un movimiento, insisto, pues que tenía que ver con la tenencia de la tierra y en contra de un aeropuerto, sino ya estaba vinculado a una serie de movimientos que estaban transformando efectivamente las reglas del juego de la nación completa. Y entonces, por eso también se convierte como y ya no es, se convierte en peligroso porque ya no es solamente vamos a luchar en contra del club de golf, digo, del aeropuerto, sino la lucha se convierte en contra del capital. O sea, del capitalismo mismo se convierte, se transforma, trasciende, digamos, esa lucha local al ámbito, pues no sé si internacional, pero por supuesto que este movimiento creo que es uno de los más importantes junto con el del zapatismo. Digo, son a lo mejor porque son los que tenemos más cerca y que han durado mucho más tiempo, porque el de Tepoztlán, pues se acabó el club de golf y se acabó, ¿no? Digamos, ahí no trascendió en después convertirse o digo, en unirse o vincularse con otro tipo de movimientos. El caso del zapatismo sí, porque si tú ves en la última gira que tuvo el movimiento zapatista por Europa, pues ya fue una gira que tenía que ver con las mujeres y con el asunto del transgénero y Ajá, con las diversidades, ¿no? Sí, genial. Con las diversidades. Uh-huh. Pasaron del asunto de la diferencia étnica a las nuevas diferencias, digamos, ¿no? Entonces, esto te habla de cómo el movimiento va transformándose y cómo va evolucionando y cómo va permaneciendo en el tiempo, pues, ¿no? Porque su demanda no era la que era del 94. Su demanda sigue siendo la transformación del mundo, digamos, un mundo donde quepan muchos mundos. Eso era al principio, pero no estaban hablando de digamos, de las diferencias que ahora son tema de discusión. ¿Sí me explicó, Toika? Sí. Entonces creo que esos movimientos pues digamos, son como para seguirlos en términos analíticos. Y Said, ya ha sido muy claro cuando tú hablas de las características de un movimiento social y por lo tanto también creo que nos vienes hablando ya de la vigencia de los movimientos sociales. ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo es el fin de un movimiento social? Híjole, pues cuando acaba la organización, cuando se diluye la organización, mientras esté la organización, mientras estén organizados, digamos, permanece la resistencia. Uh-huh. Si ya no hay organización, si digamos están cada quien agarra para su lado, pues entonces ya no hay resistencia. Entonces, y fíjate que sí.
hace rato que estaba leyendo, que cité algunas cosas de Touraine, me acordé, hay una frase muy bonita de un libro de Barman que se llama "Y venimos a contradecir". Y dice Barman que era el lema que tenían los campesinos cuando iban a las oficinas de gobierno antes de la revolución y durante la revolución, cuando había algún problema agrario, y llegaban y venimos a contradecir, cabrón, ¿no? Y la revolución es una forma de contradecir. Y entonces, hablando de esto, de cuándo se acaba un movimiento social, cuándo se acaba la organización, cuando dejamos de contradecir. Un movimiento social es, que digamos, también contradictorio del sistema. No está de acuerdo con las reglas del juego. No va a ser una revolución armada, va a ser una revolución pacífica, una revolución social. Por eso es bien padre el movimiento social, porque surge, digamos, de la base de la sociedad que no le interesa el poder, sino simplemente está harta de cómo están siendo la socialización, las normas, su falta de libertad, digamos. Cada movimiento social nos lleva a una sociedad más permisiva, más libre, más democrática, diría Touraine. Claro. Te voy a pedir que nos cites, que nos des las citas bibliográficas de los autores que vienes mencionando, pero antes, Said, ¿a ti cuál te parece el movimiento social, digamos, más complejo de los últimos tiempos, de los movimientos actuales? Creo que el de las mujeres, porque a diferencia de otros movimientos, necesitaríamos ser mujeres todos para comprenderlo y para hablar de él, mientras que para el de los indígenas, el de los campesinos, puede ser mirado a través de los ojos del otro, ¿no? Pero en el caso del de las mujeres sí es bien complicado que yo hablara del movimiento de las mujeres, pues, con estas barbas que me cargo. Sí, fíjate que yo, desde mi postura como estudiosa, como activista y como feminista, sí, lo reconozco, así es. Es todavía, no es un movimiento en construcción, pero el vínculo, ¿no? La identidad sí está en construcción. Entre las participantes ya, entre las activistas, el vínculo está dado, la identidad está dada, pero hacia la sociedad todavía hay que construir esa identidad. Y no es fácil de atender ni de entender, porque justo que va sobre que promover la reflexión, ¿no? El cambio de la otra mitad de la población. Entonces somos y somos muchas y muchos. No está fácil, sí es un movimiento muy complejo, muy grande, ya con muy buenos resultados, ¿no? Con cambios que benefician a ambos, a la sociedad en su conjunto. Pero sí es muy complejo y es un movimiento de resistencia que también ya va en la fase de resistencia por un lado, pero que genera resistencias hacia el movimiento. Esta es otra característica, ¿no? Sí, eso que tú llamas resistencias del otro lado se llama oposición. Ajá. Es el opositor, ¿no? Entonces, ahí deben tener, yo supongo que, por ejemplo, en el caso del movimiento de las mujeres, pues es digamos, sus demandas tienen que ver con la oposición, ¿no? Es decir, el patriarcado, el aborto legal, sí. La igualdad, ¿no? Desde salarial, de salarios, laboral, para acceder a la educación. Todo eso, digamos, son sus demandas y la forma en que se junten esas identidades de las chavas que están, unas, por un lado, pueden estar buscando la igualdad o la equidad salarial. Otras deben estar buscando el fin del patriarcado. Pero juntándose estas dos, digamos, se hace más fuerte la identidad del movimiento, no separados. Y la oposición va a ser mucho más clara también, porque unas le están pegando, digamos, a lo mejor no sé, por decirlo así de bote pronto, y de una manera muy tonta, a la Secretaría del Trabajo. Sí. O Otra la de los salud. empleados, exacto. ¿no? Otra la de salud.
otra al Estado, Sí. a la Constitución. Ujú. ¿Sí me explico? Entonces, pero no, juntándolas todos, el opositor, al tener mayor claridad del opositor, va a ser mucho más fácil tener una identidad fuerte, ¿no? Y eso va a hacer que el movimiento esté trascendiendo. Quizá con estas identidades diversas o separadas, pues es más lento la transformación del sistema de acción histórica, ¿no? Va a tardar un poco más en modificarse. Pero lo que sí es una cosa ahí es que por más que uno pueda asumirse como híjole, se me fue la palabra para cuando eres Como como un aliado, simpatizante, aliado. como aliado del movimiento, por supuesto que va a haber chavos que dicen, tú no puedes estar aquí, tú no puedes opinar, Claro, ¿no? sí. No hay tu identidad, ¿no? No hay esos mismos elementos para la identidad, aunque seas, pues, como como muy a favor, ¿no? Que Sí, después, como, y ni siquiera a veces permiten que uno pueda mirar como analíticamente, pues, como por encimita, así como estar observando para poder, bueno, no es que no dejen, sino más bien no permiten que tengas una opinión del movimiento, que generas yo puedo a lo mejor observarlo, pero no dar una opinión, decir, no, pues el movimiento le está regando por esto, el movimiento tiene que hacer aquí, bueno, eso sí ya no puedo. así es, exacto, sí, todavía pasa así. Y es una característica, pues, del movimiento feminista. Said, recomiéndanos, haznos el repaso de la bibliografía. Se nos va llegando el tiempo de terminar el programa, pero antes darnos la bibliografía de la que has Sí, mira, presentado. Producción de la Sociedad de Alan Turing, está editado por la UNAM y el Instituto de Investigaciones Sociales. También de Turing, Podremos vivir juntos, la discusión pendiente del destino en el hombre de la aldea global del Fondo de Cultura. Por ahí también cité a Barman y venimos a contradecir, que también está en el Fondo de Cultura. Creo que el de Gabriel Said se llama Algo de andar en bicicleta. Ese lo encuentran hasta en CEP 70s. Bueno, ya no existe CEP 70s, ¿verdad? Pero es un libro muy conocido ahí de Gabriel Said. No sé qué otro texto por ahí cité. Con estos va bien porque ya nos dejas bastante para leer, para reflexionar, para revisar este tema hoy tan vigente en día. No, los tiempos cambian, pero los movimientos persisten, se renuevan, continúan. Hay muchos movimientos sociales en nuestro país. Said, pues es un gusto tenerte por acá. ¿Cuándo te vemos? Que pronto, ¿no? Para hablar ahora de otro tema que desde la antropología que abordas bastante bien. Ya tuvimos la primera parte de las brujas. ¿Qué nos traerás en noviembre? Pues no sé. Bueno, vamos No a sé qué tal. pensarlo, diríamos. Sí. Pues no, yo te agradezco mucho por otra vez esta charla tan interesante, pues, y calurosa, digamos, afectuosa que siempre ha sido y que tenemos una buena plática, ¿no? Y pues sí, un buen encuentro. Y sí, pues sería padre poder platicar ahí en vivo de seguir platicando, pues, ¿no? Claro. Algunas de las cosas que estamos trabajando, de que estamos reflexionando en este quehacer sociológico, antropológico. Yo, Bien, pues nada más quiero agradecerte e invitarlos para que vayan a la Bitácora Antropológica en Facebook, en Instagram y ¿y en qué? Y en YouTube, para que vean no solamente las cápsulas de la temporada 4, sino que se echen la de la 1, donde estás tú, donde ¿sí? hay temas interesantísimos y pues puedan ahí pues, seguir platicando con uno, ¿no? Sobre lo que somos. Así es, ahí te vamos a mirar en la bitácora antropológica este próximo martes, pero no, el público que siga Sonoro Encuentro Feminista te estará escuchando este jueves
que estamos, pues, se lanza tu programa a las 7, el programa donde estás invitado, el domingo a las 11 por www.radiouta.com, los dos programas, y a las 11 en el estreno en YouTube con este video. Y bien, entonces nos pasamos el martes a la bitácora antropológica y así tenemos una agenda muy linda, ¿no? Con actividades, mirándonos y escuchándonos. Said, un gustazo, como siempre, recibe un abrazo muy fuerte y esperamos tenerte pronto por acá. Gracias, Said, hasta pronto. Hasta pronto, A Teca, nuestro te quiero público, mucho. Chao. chao. Al público que nos sigue, le agradecemos la permanencia en este programa, la escucha, así como que nos sigan en el canal de YouTube de Soror Encuentro Feminista. Y les recordamos que están cordialmente invitadas e invitados al 4º Congreso Internacional Mujeres y Niñas desde una doble perspectiva, género y derechos humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Les recuerdo que el sábado, este sábado próximo, tendremos un taller donde se hace una discusión sobre si se debe de quedar en la cartilla nacional de vacunación la vacuna para niños y niñas de 5 a 12 años ya implementada, ya establecida en la cartilla nacional de vacunación, para garantizar que sean vacunados cuando lo requieran y no solo cuando haya una contingencia de salud, como lo es ahorita en estos últimos 2 años. El día viernes 14 les esperamos, yo les espero con mucho gusto, les invito en el marco de este congreso, presencien, asistan, escuchen en una ponencia que tendré titulada La docencia universitaria con enfoque de género, las buenas prácticas en el aula. Todo esto lo pueden ustedes seguir a través de la página de Facebook de la FES Aragón de la UNAM. El Congreso inicia el 12, nuestras actividades a las que les invitamos cordialmente, con mucho gusto y esperando verles por ahí, son el viernes a las 10:45 de la mañana con la ponencia y el sábado a las 10 de la mañana con el taller. Serán bienvenidos, bienvenidas, esperamos verles por ahí. No olviden que también está en circulación por vía electrónica nuestra revista, la revista Soror. Y pues no me resta más que agradecerles su acompañamiento en estos programas y que les veamos y recordarles que les veremos en la próxima semana, en la siguiente emisión de Soror Encuentro Feminista. Se despide en la voz y en la presencia Toika, nos acompaña en el apoyo técnico y la despedimos con mucho gusto también y agradeciendo el apoyo a Carla Arredondo y a Paris Paredes, a nuestro director técnico. Hasta pronto. Un abrazo.